estamos para mí la mejor época de David Bowie, la época de Ziggy Stardust, recibiendo a Ileana Rodríguez para saber justamente en qué hablan los astronautas. Bienvenida, Ileana, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de comunicación en el espacio. Y si bien hay astronautas en este mismísimo instante hablando en el espacio, también vamos a hablar de la comunicación terrestre con el espacio, ¿verdad? Porque estamos constantemente manteniendo contactos con ellos. Pero me pregunto si la audiencia se acuerda de lo que se llama ISS, o la Estación Espacial Internacional, que se crea por ahí por finales de los 90 y que a partir del año 2000 está permanentemente habitada, podríamos llegar a decir, por humanos. Y allí conviven una cantidad de nacionalidades, alrededor de más de 20 seguro, y por lo tanto varias lenguas. Pero por cuestiones prácticas de logística bastante seria, imagínense, allá arriba. Un error no está muy permitido, que digamos no que tenés mucho margen. Entonces hay que llegar a acuerdos con respecto a, bueno, ¿en qué hablamos? ¿No? Porque obviamente el cosmonauta de Japón prefiere hablar en japonés, quizás a un francés en francés, eso sin lugar a dudas que todos preferiríamos hablar nuestra primera lengua, ¿verdad? Pero la realidad es que se habla, las dos lenguas oficiales de la Estación Internacional Espacial son, adivinador, inglés, y la otra nación con una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver exploración espacial, es la nación rusa. Claro. Por lo tanto, son esas las dos lenguas elegidas para la comunicación espacial. Y pasan cosas, porque cuando conviven dos lenguas, bueno, se mezclan un poquito, es lo esperable. Acá siempre insisto en que tenemos el ejemplo clarísimo de nuestra frontera con Brasil, y lo mismo pasa por allá arriba. Estos fenómenos humanos se vuelven a repetir, y ahí es donde entramos los lingüistas y encontramos estos patrones que se repiten, por supuesto que con diferencias, algunas diferencias, pero lo que pasa por allá arriba, que no es tan arriba al fin y al cabo, son unos 400 kilómetros más o menos de distancia. Uno se imagina que yo pensaba que estaba más allá de la atmósfera, pero no, está todavía en zona, creo, atmosférica. Y lo que termina hablándose muchas veces, se dice en chiste, es el Runglish, ¿no? Runglish. Te iba a preguntar eso. Esa convivencia lleva, son varias preguntas. Esa convivencia lleva obviamente a un dialecto, ¿no? Y ese dialecto, lo que uno se pregunta es si más adelante no puede llegar a transformarse en una, voy a decir un disparate, una lengua interestelar, es decir, cuando vayamos más allá, quizás más allá nos llevemos ese como humanidad, como exploradores, ese dialecto también. ¿Y por qué no? Sí, no es una hipótesis con fundamento esa. De hecho, podríamos decir en términos de la taxonomía de lo que pasa cuando se encuentran dos o más lenguas, estamos frente a un pidgin, que es lo que se empieza a descubrir, por ejemplo, en el Caribe, cuando se encuentran las lenguas autóctonas con lenguas europeas, holandés, francés, español, y sobre todo en los puertos se daban estos pidgins, en donde las personas hablantes de varias lenguas confluían y empezaba a surgir lo que diríamos nosotros una mezcolanza, ¿no? En términos vulgares, y cuando estas personas se terminaban quedando por allí, porque por supuesto que algunos seguirían de largo en sus embarcaciones y otros se asentarían en estas zonas, digamos, portuarias, a vender yo qué sé qué, y cuando ellos tenían hijos, estos hijos hablaban eso que se llama pidgin, y ahí le llamamos creole o criollo, que quizás es algo que ya es más cercano el nombre a pidgin. Y distinguimos el pidgin del criollo, porque el criollo es una primera generación de hablantes nativos. Entonces, la hipótesis tuya, Cairo, sí perfectamente podría cumplirse si mañana tenemos cosmonautas que tienen hijos por ejemplo, en la estación espacial, que estaría muy complicado, pero sí podemos pensar, o hay quienes ya están pensando en colonizar Marte.
Por eso te digo, están todas estas exploraciones que se están dando, toda esta especie como de preludio de todo lo que se viene. ¿Y sabes lo que me estaba preguntando, Iliana? ¿Qué papel han jugado los puertos en la historia de la humanidad en ese sentido? Porque en la antigüedad, o sea, vos cuando venís a un puerto, hoy en día llegás al puerto, desembarcaste y te fuiste. Antes había, y todavía hay de hecho, si me pongo a pensar, ciudades portuarias que históricamente reciben, y quizás esos idiomas quedan también ahí, y cuánto habrán influido después para adentro en las ramificaciones, ¿no? Y sobre todo en épocas de la conquista, como aquí en América en general. Sí, por supuesto, y sobre todo porque muchas veces es ese nuevo sistema lingüístico que se crea producto del contacto, lo sigue la necesidad de la comunicación y de la supervivencia de la venta, por lo tanto rinde hablar eso que llamamos técnicamente pidgin, ¿sí? Porque de eso depende la supervivencia y ahí van cambiando las lenguas tienen que cambiar, pero me hiciste pensar cuando dijiste puerto en que también en la ISS también hay puertos, ¿sí? Porque ahí estacionan, digamos, claro, las naves estadounidenses, la Soyuz de Rusia, y la estación está dividida en dos partes, la parte rusa y la parte estadounidense. Por supuesto que cuando llegan europeos van a la parte, generalmente se instalan a trabajar en los laboratorios que están en la parte estadounidense, laboratorios que por cierto muchos son organizados y financiados por Europa, también por Canadá, por Japón, pero también están estas reglas de, bueno, de aquel lado se habla ruso, los manuales, los botones, todas las etiquetas están en ruso y en el propio cirílico además, ¿no? Y del otro lado está el inglés, pero de algún modo es una suerte de puerto, porque la estación tiene el tamaño de una cancha de fútbol más o menos. Uh-huh. Y de todo ese espacio, el espacio habitable es como si fuera un avión comercial, o sea, es poquito. Entonces, claramente estamos en una especie de puerto espacial con necesidades quizás hasta algún punto similares a las de un puerto común y corriente, porque, como decía Vale, está esto de que no se permite el error, de que hay estrés, están trabajando. Sí, me quedo pensando en si esa confluencia de los idiomas y esa mezcla única que se da depende del tiempo en el que interactúan, porque la transacción, por ejemplo, en un puerto es rápido, es ágil. ¿Cómo se establecen las reglas a seguir? También debe pasar en la Estación Espacial Internacional, más allá de que estén meses, pero no es que estás años y te acostumbras y lo vas integrando. Sí, está muy reglado, a diferencia de lo que pasa en un puerto. Por lo pronto, de lo que pasaría en un puerto hace un tiempo, hoy no lo sé, no creo que hubiera manuales en donde a uno le dijeran... Usted tiene que referirse de esta forma. Exacto. Tómese el tiempo correspondiente para dar una respuesta certera, no puede estar desdiciéndose. Pero para la estación espacial sí. Muy reglado. Todo. Sí, está muy reglado y los silencios también están marcados. Un silencio en el espacio uno no lo tiene que tomar como lo toma aquí, por ejemplo, sino que lo tiene que tomar como me están dando un tiempo para hacer una tarea, por ejemplo. También hay cuestiones de la comunicación corporal, de la gestualidad. Uno no se mueve igual en gravedad cero que como nos movemos aquí. No, para mí, mover las manos aquí seguramente sea mucho más fácil de lo que sería si estuviera en el espacio. Lo mismo con las expresiones faciales. Parece que toda la musculatura queda un poco más distendida. Parece que se van las arrugas, chicos. Dicen. Quedamos más altos también porque se distiende la columna vertebral. Crecemos unos 3-5 centímetros, pero pasan otras cosas no tan favorables. Y todos estos aprendizajes, estos descubrimientos científicos también aportan un montón a los que nos quedamos por acá sin riesgo ninguno, ¿no? Porque al fin y al cabo el objetivo de la estación es la ciencia. Sí, y también debe estar hasta en juego el manejo de la emocionalidad a la hora de hablar. Están en situaciones muy, muy extremas, más allá de que estén en tremenda tarea y haciendo lo que sueña cualquiera que estudie ese tipo de cosas, ¿no? Y que trabaje para eso. Pero comunicarse allá arriba no debe ser lo mismo seguramente que acá. Sí, y lo emocional, sobre la comunicación se ha investigado, no suficiente, creo yo, bastante poco, pero les preocupa un montón lo que decís, la parte emocional. Eso es lo que termina siendo lo que tiene más incidencia después en la performance.
Estaba leyendo ayer un paper que hablaba sobre alguien que estudió hasta dónde se puede hacer terapia, alguien aquí, ¿no? Con alguien que está allá, siendo que hay un delay muy importante en la comunicación. Y bueno, eso es complicado, ¿no? Porque esos pequeños tiempos de respuesta terminan teniendo una incidencia en la propia conversación, o incluso la conversación con familiares. Hablo y tengo que esperar un poco a que llegue esa respuesta. Me imagino, a mí me parecería bastante molesto. Capaz que como todo uno se acostumbra, ¿no? Pero es una comunicación bien distinta, sí. Y lo mismo pasa con la comunicación al Mission Control, también llamado Ground Control, que, bueno, tenemos uno en Houston y después está el otro en Moscú. Y de vuelta se aplica la misma lógica. La gente de Moscú habla ruso, la gente de Houston habla inglés. Y es cómo está la relación lengua-poder siempre presente, ¿sí? Y cómo esto es interesante verlo desde una óptica optimista, ¿no? Porque esta colaboración estadounidense-rusa se da después de la Guerra Fría. Sí. No, igual estaba pensando que seguramente hay un protocolo idiomático, porque capaz que te da ocupado de la de Houston, te tenés que comunicar con la de Moscú y debe haber palabras clave. Claro, ocupado. Claro, te da ocupado. Mirá si vas a llamar desde la estación espacial. Valeria, va un astronauta uruguayo allá pero arriba no pasan y te juro que cosas. quiere hablar con Houston y le da ocupado y tiene que cae llamar la línea, te juro, corta la gran Craquelev le va a pasar la le va a pasar la doble Y por eso está requisito de que tienen que hablar ruso y por eso. Tienen que también poder hablar inglés. Se entrenan en la NASA y en el Roscosmos, los mandan por ahí al centro Yuri Gagarin, creo que está en las afueras de Moscú, y bueno, tener dos lenguas, siempre mejor dos que uno, ¿no? Pero también está la comunicación que tienen, bueno, como vimos en las películas tantas veces, ¿no? Que es una cantidad de gente con estas vinchitas y escuchando, parece que es un bastante así. Y hay una persona que está asignada a la comunicación específica con los astronautas que están en el espacio. No es que cualquiera agarra el control y se pone a charlar. Pero son muchos escuchando al mismo tiempo, muchas comunicaciones, sí, que es agotador, parece que escuchando sí, pero tengo entendido que el que habla a quien está en la estación espacial es uno. Claro, es una persona asignada, se la dan por turno distintas, pero no es que cualquiera se mete en control y se pone a charlar. No, y capaz que yo, si soy ingeniero, hablo con el ingeniero en tierra, mientras que otro que es químico tiene contacto dependiendo de las tareas que deben de estar todas adjudicadas al detalle mínimo, ¿sí? Ayer en una cuenta de Instagram veía como las fotos de alguien que había salido a hacer una caminata espacial, que por supuesto cuando se rompe algo tienen que salir de la nave, ponerse el traje, para limpiar una ventana. Claro. ¿No? Son esas cosas y es lindo pensar en eso, ¿no? En algo tan hay doméstico con algo tan complejo. Hay una novela bastante liviana, ¿viste? Cuando te agarran en esos momentos te dan ganas de leer algo liviano, se llama Atmosphere, y justamente habla es una historia que se centra justamente en esto y te cuenta bien cómo eran todos esos procesos. Y la autora relata todo lo que tuvo que investigar para poder conocer de protocolos y todo el trabajo previo que implica esa comunicación, esos instantes en que tienen contacto con la Tierra, que pasa a ser clave y determinante, ¿no? Para la supervivencia, además de quienes estaban en la misión en ese momento. Pero está bueno conocer todos esos entretelones. Porque uno no habitualmente no pensás en eso. Bueno, la ropa, por ejemplo, no lavan la ropa, por supuesto. ¿A quién se le ocurre lavar ropa en el espacio? Se tira. Se desintegra y se tira, claro. Sí, las duchas no existen. No. Son con aire, es como lavar un auto, ¿no? No debe haber muchos voluntarios para ir a colgar la ropa, me imagino. No. Claro, hace la del palito más corto, ¿viste? Ahora a quién le toca. Los olores también, ¿no? También en esos sitios. Sí. Claro, la convivencia. Sí, el agua que toman, mejor no saber de dónde proviene. Sí, es verdad. La que comen también. Y lo que comen, claro. No puede haber miguitas, eso sí. Parece que todo es en modo tortilla, porque si no las miguitas quedan por todos lados. Y bueno, todo eso yo creo que también son estresores para hacer que uno emocionalmente
no la pase del todo bien, y de vuelta ahí la comunicación, ¿no? La lengua, el poder expresarse, e incluso en qué lengua me expreso, porque yo me imagino al señor, no sé, alemán, que tendrá ganas capaz también de usar su lengua, ¿no? Su primera lengua. Sí. Y eso a uno le pasa a veces cuando viajando acá digamos a Brasil, ¿no? Es súper divertido, pero llega un momento que uno quiere ni siquiera hablar, a ver si les pasa a ustedes y a la audiencia, escuchar. Sí, El escuchar, uno se siente en casa, ni siquiera el propio uso de la lengua a uno lo hace sentirse como más relajado, más tranquilo. tal cual. También van por tiempo limitado, entonces eso como que... Sí, imagino que debe estar totalmente estipulado para la supervivencia. pero cuando la empecemos salud a mental ir de ellos. a Marte, ahí Bueno, se va a ahí. complicar, porque son una cantidad de meses que serían, dependiendo de las órbitas, estas Ahí vemos cuestiones. después en qué hablamos, ¿no? Pero Qué son unos complicado. cuantos, 9 meses. Hay que convivir 9 meses, ¿eh? Otra que pandemia. Vaya uno a saber quién. ¿Con quién te toca? Ay, ¿Quién? andás a Una ver cosa con- es elegir, otra cosa es que te toque. No, Y por favor. te toca. Si sos uruguayo, según Cairo, seguro que te toca alguien que... Sí, Te toca ir a limpiar la sí, ventanita sí. del lado de afuera y cuando querés Sí. presentar la queja no tenés línea o te atienden Te mandan siempre a vos. ocupado. Te juego plata. No, Cuando- no, es cuando- muy probable que cuando pase llegue eso. el astronauta uruguayo, vamos a ver que le va a pasar eso. Y el uruguayo tiene que aprender. ¿Qué lengua tiene que aprender el pobre uruguayo? Ruso e inglés, las dos. 2, no es justo, ¿no? Pero bueno. Pero es enriquecedor. Está bueno. ¿Cómo hacemos para ubicarte, Liliana? Me encuentran en Instagram, Iliana Virginia Rodríguez, Iliana con Y al principio. Siempre es un placer esta columna, Liliana. Lo mismo digo. Muchas gracias.